Yeah. Desde los pastos de Belén hasta el valle de Ela, algunos ven gigantes, la fe ve oportunidades. Regénesis, marcha. ¡Marcha! El valle estaba lleno de temor, 40 días escuchando su voz, un gigante desafiando a Israel y nadie encontraba qué hacer. Armaduras brillaban bajo el sol, pero ningún guerrero quiso avanzar. Entonces llegó un pastor desconocido con una confianza difícil de explicar. No traía espada, no traía escudo, no dependía de la fuerza del hombre, porque ya había visto al Eterno obrar una y otra vez. Una onda giró, el viento cayó, la tierra voló y el gigante cayó. La tierra tembló, Israel gritó, porque el Elohim viviente la batalla ganó. La batalla ganó. Saúl ofreció su armadura real, pero David la dejó atrás. No era el hierro lo que daba victoria, era la mano del Altísimo al actuar. Recordó al león, recordó al oso, recordó cada rescate del Señor y comprendió que el mismo Elohim seguiría siendo su defensor. Muchos siguen frente a gigantes, paralizados, calculando probabilidades, escuchando voces de derrota, pero David entendió algo. La batalla cambia cuando recuerdas quién está contigo. No se trata del tamaño del problema, se trata del tamaño de tu Elohim. El miedo decía, no puedes. La fe respondió, observa lo que él hará. 5 piedras, un llamado, una promesa, un Dios fiel. Todo el valle fue testigo de lo que el cielo decidió hacer. Avanza, aunque tiemble la tierra. Avanza, aunque nadie crea. Avanza, porque cuando Elohim pelea, los gigantes caen. Una onda giró, el viento cayó, la tierra voló y el gigante cayó. La tierra tembló, Israel gritó, porque el Elohim viviente la batalla ganó. Gigante cayó, el miedo murió y toda generación supo que la gloria pertenece a Elohim. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David, fue el poder del Altísimo. Desde el valle de Ela hasta el valle de tu corazón. Los gigantes siguen cayendo. Jericó parecía imposible. Muros altos, puertas cerradas, ninguna salida. Pero cuando Elohim da una orden, la victoria ya comenzó. ¡Marchen! Frente a nosotros la ciudad se alzó, doble
muralla que el miedo construyó. Los hombres miraban sin explicación, como derriba piedra con adoración. No hubo ariete ni máquina de guerra, solo sacerdote caminando la tierra. El arca avanzaba marcando dirección, porque la presencia iba al frente de la misión. Una vuelta más, sin cuestionar, una vuelta más, sin mirar atrás. Aunque parezca imposible vencer, la obediencia abre camino que no puedes ver. Los muros cayeron cuando el pueblo creyó. Los muros cayeron cuando el shofar sonó. No fue por fuerza, no fue por poder, fue la mano de Elohim la que los hizo caer, la que los hizo caer. La ciudad se burlaba desde su altura, confiando en piedra, confiando en su estructura. Pero ninguna fortaleza permanecerá cuando el Elohim de Israel decide actuar. Día tras día siguieron marchando, muchos sin entender, pero obedeciendo. Lo que parecía extraño a los ojos del hombre era el plan perfecto escrito por su nombre. Hay murallas que no son de ladrillo, son cadenas escondidas en el corazón. Miedo, orgullo, heridas del pasado, fortalezas levantadas por la desilusión. Pero el mismo Elohim que derribó Jericó sigue orando hoy. Lo que nadie puede mover, Él lo destruye con su voz. No importa qué tan alto parezca el muro, ni cuántos años haya estado ahí. Cuando Adonai hable una palabra, lo imposible tiene que huir. 7 vueltas, 7 días, una promesa, una victoria. El pueblo gritó, el cielo respondió. El pueblo gritó y la tierra tembló. Hey, hey, hey. Grita, que caiga el miedo. Grita, que caiga la duda. Grita, que caigan las cadenas, porque Elohim pelea por su pueblo. Los muros cayeron cuando el pueblo creyó. Los muros cayeron cuando el shofar sonó. No fue por fuerza, no fue por poder, fue la mano de Elohim la que los hizo. Cayeron, la tierra rugió. Los muros cayeron, Jericó tembló y toda nación pudo reconocer que no hay fortaleza que Elohim no pueda vencer. Las murallas caen, la promesa permanece, porque cuando Elohim va adelante, ningún muro permanece en pie. Hey, 300, solo 300, menos fuerza, más poder. Hey, hey, 300 contra un ejército entero. Cuando Elohim pelea, nadie lo puede detener. La noche cayó sobre el campamento.
momento Madián parecía un mar sin final. Miles de tiendas cubrían la tierra como langostas listas para atacar. Gedeón observó aquel panorama, sabía que no podía vencer, pero la voz de Elohim descendió. No es tu fuerza la que van a ver. Y cuando todos esperaban más soldados, Elohim comenzó a quitar. Menos hombres, menos recursos, menos razones para confiar. 300, ¡ay! Solo 300, ¡ay! Menos fuerza, más poder, ¡ay! ¡Ay! 300 contra un ejército entero. Cuando Elohim pelea, nadie lo puede detener. 22,000 regresaron a casa, otros 1,000 tuvieron que partir, hasta quedar solo un pequeño grupo listo para obedecer y seguir. No llevaba lanzas poderosas ni caballos para combatir, solo antorchas dentro de cántaros, porque Elohim iba a intervenir. Muchos creen que necesitan más dinero, más influencia, más capacidad. Pero el reino funciona diferente, la victoria no nace de la cantidad. Cuando el hombre disminuye, la gloria empieza a crecer. Porque Elohim comparte su trono con nadie, él solo merece el poder. Lo pequeño vence, lo débil resiste, lo imposible cae cuando el Eterno lo dice. Antorchas encendidas, cántaros quebrados, la oscuridad huyó, el cielo había hablado. ¡Hey, hey! 300, ¡hey! Solo 300, ¡hey! Menos fuerza, más poder, ¡hey! ¡Hey! 300 contra un ejército entero. Cuando Elohim pelea, nadie lo puede detener. 300, la noche tembló. 300, Madián corrió. Y toda la tierra comprendió que la victoria pertenece a Elohim. ¡No! ¡Ay! Yeah. 1 contra 1,000. No por fuerza humana, no por estrategia. Cuando el Ruach de Elohim desciende, lo imposible cambia de dueño. Come on. Hey, yeah. Desde el vientre fue apartado Nazareo por designación. Muchos vieron solo un hombre, Elohim vio una misión. Filisteos dominaban la tierra, el miedo gobernaba alrededor, pero el Ruach vino sobre Sansón y comenzó a romper el temor. No era músculo, no era fama, no era gloria personal, era la mano del Altísimo obrando de forma sobrenatural. 1 contra 1,000 y ninguno prevaleció. 1 contra 1,000 cuando el Ruach descendió. Cayeron gigantes, cayeron delante de él, porque cuando Elohim pelea, todo tiene que ceder. En el camino apareció el león, rugiendo con furia y autoridad, pero aquello que buscaba destruirlo terminó siendo derrotado al pasar. Los enemigos pensaban, hoy caerá, pero no conocían al Elohim de Israel. Lo que parecía el final de la historia apenas era el principio de su poder. No subestimes lo que Elohim puede levantar. Escoge lo débil para avergonzar al que se cree fuerte. Escoge al rechazado, al olvidado, al que nadie esperaba, y lo convierte en instrumento para mostrar su gloria. No es
descendió, todo el campo tembló. Levántate, no por tu fuerza, no por tu nombre, porque el Elohim de Israel todavía sigue obrando. 1 contra 1000 y ninguno prevaleció. 1 contra 1000 cuando el Ruach descendió. La tierra tembló, el enemigo huyó y toda generación supo que Elohim venció. 1 contra 1000, la historia lo contó, la gloria fue del Eterno, porque su brazo actuó. No fue la mandíbula, no fue Sansón, fue el poder de Elohim obrando sobre un hombre dispuesto. Un altar, 2 sacrificios y una pregunta que cambió una nación. ¿Quién es el verdadero Elohim? Monte Carmelo, ha llegado la hora. La tierra estaba entre 2 caminos, el pueblo dudaba sin decidir. Baal tenía profetas por cientos, pero la verdad estaba por venir. Elías subió hasta la cumbre, solo frente a la multitud. No traía ejércitos ni espadas, solo una palabra y la virtud. Todo estaba listo, la leña, las piedras, el sacrificio. Ahora debía responder el cielo, que caiga fuego, que responda Elohim, que caiga fuego, y toda duda llegue a su fin. El altar habló, el cielo descendió, y toda la tierra supo quién era el verdadero Señor. Gritaron desde el amanecer, saltando alrededor del altar, pero los cielos permanecían cerrados, nadie respondió a su clamar. Entonces Elías reparó las piedras, las que el tiempo logró separar, porque antes que venga el fuego, el altar se tiene que restaurar. Agua sobre el sacrificio, agua sobre la leña, agua sobre la zanja, para que nadie dude de quién traerá la victoria. Vivimos tiempos parecidos, muchas voces, muchos altares, muchos dioses prometiendo respuesta, pero siguen sin hablar. El problema nunca fue la ausencia de ruido, el problema fue olvidar la voz del Elohim vivo. Elías entendió algo cuando la verdad aparece. La mentira no necesita ser derrotada, se derrumba sola. 12 piedras, un altar, una oración, y el cielo respondió. No hubo espectáculo humano, no hubo manipulación, solo la gloria
generación proclame: solo Elohim es Dios. ¡Hey! Solo Elohim es Dios. ¡Hey! Entonces cayó fuego y el pueblo respondió: Elohim es Dios. Elohim es Dios. Firmar será fácil, callar era fácil, doblar las rodillas era fácil, pero Daniel decidió permanecer de pie. Extraño, rodeado de poder y corrupción. Muchos cambiaron sus convicciones, pero él conservó su devoción. 3 veces al día abría su ventana, mirando hacia Jerusalén. Sabía que lo estaban observando, pero no dejó de ser quien fue. Porque la fe verdadera se revela bajo presión, no cuando todo es fácil, sino cuando cuesta obedecer. A la fosa me lanzaron, pero no me abandonó. Entre sombras y rugidos, su presencia descendió. Los leones me rodearon, pero ninguno prevaleció. Porque el Elohim viviente sus bocas cerró. Sus bocas cerró. Firmaron decretos y sentencias pensando que todo terminaría ahí. Pero los hombres hacen planes y Elohim sigue teniendo el control aquí. La piedra selló la entrada, la noche cubrió el lugar. Parecía el final de la historia, pero el cielo empezó a actuar. Todos tienen una fosa, todos tienen un momento donde obedecer cuesta demasiado, cuando hacer lo correcto parece traer más problemas que beneficios. Daniel entendió algo: la fidelidad no garantiza comodidad, garantiza presencia, y prefiero una fosa con Elohim que un palacio sin él. Porque los imperios pasan, los decretos cambian, pero el reino del Altísimo permanece para siempre. Toda la noche, toda la oscuridad, toda la presión, toda la prueba, pero el ángel permaneció allí. Rugían los leones, pero el cielo habló más fuerte. La muerte esperaba, pero la promesa llegó primero. A la fosa me lanzaron, pero no me abandonó. Entre sombras y rugidos, su presencia descendió. Los leones me rodearon, pero ninguno prevaleció. Porque el Elohim viviente sus bocas cerró. La piedra se movió, el rey lo contempló, y toda nación supo que el Altísimo venció. Cuando amaneció, Daniel seguía en pie, no porque la fosa fuera pequeña, sino porque Elohim era más grande.
Algunas batallas se libran con espadas, otras se libran con decisiones. Una joven reina, un decreto de muerte, un pueblo al borde del abismo y una pregunta. ¿Y quién sabe si para este tiempo has llegado al reino? Las sombras crecían sobre la nación, un decreto sellado con autoridad. El enemigo planeaba destruir, sin dejar esperanza ni oportunidad. Mardoqueo envió un mensaje urgente, las horas comenzaban a correr. El silencio ya no era una opción, había llegado el momento de responder. No fue llamada para vivir cómoda, no fue coronada para observar, fue colocada en aquel lugar para levantarse y actuar. Para este tiempo fui llamada, para este tiempo me levanté. Aunque el temor golpeaba fuerte, por mi pueblo caminaré. Si he de perecer, pereceré, pero no dejaré que la oscuridad tenga la última palabra. Tres días de ayuno y clamor, buscando dirección del Altísimo. No había ejército para protegerla, solo la confianza en su propósito. Frente al rey dio cada paso, sabiendo lo que podía pasar. Pero la fe siempre avanza cuando la verdad debe hablar. Muchos esperan tiempos perfectos, momentos ideales, señales extraordinarias. Pero a veces Elohim ya te puso exactamente donde debes estar. No naciste por accidente, no llegaste tarde, no estás aquí por casualidad. Hay generaciones esperando que alguien se levante, y quizás ese alguien eres tú. No fue la corona, no fue el palacio, no fue el poder, fue el propósito. Y cuando el propósito despierta, el miedo pierde autoridad. ¡Levántate! Aunque tiemble tu voz, ¡Levántate! aunque no veas el final, ¡Levántate! porque el Eterno sigue escribiendo historia. Para este tiempo fui llamada, para este tiempo me levanté. Aunque el temor golpeaba fuerte, por mi pueblo caminaré. Si he de perecer, pereceré, pero mi generación verá la fidelidad del rey. La noche terminó, la salvación llegó, y lo que el enemigo planeó para destrucción, Elohim lo transformó. Quizás no estás donde querías estar, pero podrías estar exactamente donde Elohim te necesita. Para este tiempo, para esta hora, para este momento. Para este momento. Y 20 años de opresión, 900 carros de hierro, un enemigo que parecía invencible, pero una voz se levantó en Israel. Débora habló y la historia cambió.
aquel día el Altísimo te envía a pelear. Reúne a los hombres de Neftalí, porque la victoria está por llegar. El enemigo tenía hierro, Israel tenía una promesa, y una palabra del cielo vale más que cualquier fortaleza. Levántate, Barak. Ha llegado la hora, Levántate, Barak. que la batalla ya comenzó. El Eterno marcha adelante, los montes lo verán pasar. Cuando Elohim sale a guerra, nadie lo puede detener. Sisara confiaba en sus carros, en su fuerza y superioridad, pero la lluvia cayó sobre el valle y el orgullo comenzó a naufragar. Lo que parecía una derrota segura se convirtió en liberación, porque cuando el cielo interviene cambia toda situación. Hay momentos donde todos esperan que alguien más se levante, que alguien más hable, que alguien más pelee, pero Elohim sigue llamando personas comunes para tareas extraordinarias. Débora respondió, Barak respondió, y una generación entera volvió a creer, porque la fe no siempre elimina el temor, a veces avanza a pesar del temor. Los carros se hundieron, el enemigo corrió, La palabra se cumplió. y la tierra lo vio. Levántate cuando llegue el llamado, Levántate, aunque parezca imposible, levántate. porque la victoria comienza con obediencia. Levántate, Barak. Ha llegado la hora, Levántate, Barak. que la batalla ya comenzó. El Eterno Marcha adelante, los montes lo verán pasar. Cuando Elohim sale a guerra, nadie lo puede detener. Los carros cayeron, la opresión terminó, y durante años la tierra descansó.